Hola, hola, hola muchachos, ¿cómo estamos? Aquí estamos con harto frío, llegó ya el invierno, hay que cuidarse, abrigarse. Estamos aquí empezando este análisis de la primera vez, un análisis que ha terminado ya la primera fase de la primera vez, como dije antes, donde los equipos están ya preparándose para la segunda rueda, pero igualmente aún faltan partidos por jugarse, así que aún faltan partidos por completar esta 15ª fecha, pero Rangers ya la tiene disputada. Así que vamos a hacer un análisis y hacer un resumen de cómo ha sido esta primera fase del conjunto rojinegro, la cual en este momento uno lo puede catalogar más o menos, más mal que bien, pero más que nada por un asunto de expectativas, un asunto de que uno esperaba un poco más con respecto a lo que había dicho Segovia y compañía a principio del campeonato, recordémoslo, que según ellos iban a pelear este campeonato, iban a luchar este ascenso a la primera división. Se armó un equipo más o menos, un equipo que lo vinimos diciendo hace tiempo y lo hemos reiterado, mal estructurado, jugadores que no han dado un poco el ancho de lo que uno esperaba, jugadores que uno confiaba que podían hacer algo y no lo han hecho. Así que vamos a analizar un poquito cuáles son los jugadores que han rendido y cuáles son los jugadores que uno cree que no han dado el ancho y lamentablemente no han sido mayor aporte. Ahí ustedes en los comentarios hagan sus consultas, conversemos y vamos analizando al conjunto rojinegro esta primera rueda. Pero para aquello tenemos que ir a los datos, ir analizando, observando, viendo. Y vamos, como siempre lo digo, a los datos, que es lo que vale. Los datos dicen que Rangers estas 3 temporadas, del año 2022 al año 2025, la cual es la de ahora, un Rangers que se ha mantenido siempre en los vaivenes. No sube ni baja, y lo cual hace que el equipo rojinegro siempre esté ahí en la mitad de tabla y como una forma de se arma el plantel simplemente para eso. Queda esa sensación de que el equipo se arma simplemente para poder mantenerse en la mitad de la tabla. Vamos a ver los gráficos para que vamos entendiendo un poco el tema y ver qué es lo que pasa con Rangers y por qué este problema de Rangers de mantenerse siempre de la mitad de tabla hacia arriba y no ascender ni descender como lo hemos visto estas 3 últimas temporadas. Estamos tomando las 3 últimas temporadas. Vamos a mirar la gráfica aquí. Rendimiento de Rangers tras 15 fechas, desde el 2022 al 2025. Si nosotros observamos y vemos Rangers en el año 2022 iba ya en el 4º lugar, jugado 15 fechas, y terminó en el 7º lugar. Es decir, bajó 3 puestos. Es decir, importante tenerlo en consideración.
En el 2023 Rangers estaba en el 10º lugar al término de las 15 fechas y bajó un puesto al terminar las 30 fechas al 11º. En el 2024 Rangers estaba cuarto, terminó en la primera rueda cuarto y terminó en el 2024 tercero. En el año 2025, que es ahora, Rangers está octavo, pero, por eso está el asterisco, tenemos que recordar que el día 5 y 6 de julio se juega la fecha 13, en la cual ahí se van a jugar la gran cantidad de partidos y se va a ver qué equipos suben o bajan de la tabla de posiciones. Por eso Rangers, dependiendo de esos partidos de día 5 y 6 de julio, pudiera bajar hasta el 11º lugar. ¿Qué nos mostró esta pequeña tabla? Vamos a ver el gráfico un poco más amplio para que podamos entenderlo. Acá el gráfico nos está diciendo lo mismo que dijimos en delante, pero ahora de una forma más visual. Año 2022, 27 puntos. Año 2023 con 18 puntos. Año 2024 con 26 puntos. Y ahora tenemos 2025, 19 puntos. Es decir, Rangers promedia más o menos un porcentaje de 22 a 23 puntos en las 15 primeras ruedas de cada temporada, más o menos promedio. Entonces tenemos que ver y visualizar, que es lo que yo les comentaba muchas veces. Dejen su comentario, aquellos que quieran opinar algo, háganlo. Y aquí es donde va un poco la crítica de esta temporada 2025, que Rangers armó un equipo simplemente para competir y no para ascender, lamentablemente. Un Rangers que hay jugadores que no dieron el ancho, y hay que decirlo. Hay jugadores que no dieron el ancho, por ejemplo, el jugador Verdugo, que no dio el ancho. Verdugo, por ejemplo, el extranjero, que lo trajeron con bombos y platillos, recordemos, Verdugo, y no dio el ancho. También otro que no ha dado mucho el ancho también es Sánchez Sotelo, que se trajo como goleador, tampoco ha dado mucho rendimiento. Podemos hablar también un poco de Chico Durán, aunque bueno, es joven, pero tampoco ha dado mucha garantía. Tenemos que hablar también de, ¿quién podríamos hablar? ¿Qué otro jugador también no ha rendido mucho o ha sido muy escuálico? Mismo Jorquera, que también llegó como una incorporación importante, pero también no ha aportado mucho, ya que está recién colocándose en estado físico, competencia y todo lo demás. O sea, al final un Ranger que está mal estructurado, un Ranger que le falta un poco todavía jerarquía al equipo, jerarquía, que es lo importante, y un Ranger que va a tener que esta segunda rueda mejorar mucho, pero como vimos las estadísticas ahí, Ranger no sube ni baja, se mantiene ahí y lamentablemente, como muestra aquí la estadística, para aquellos que no la han visto, Ranger
haciendo un puesto, desciende 2, o sube 2, o desciende 2, o sea, no va mucho más allá. La fecha más, 2024 salió cuarto, y al final el campeonato salió tercero. Es decir, más de un punto, o más de 2 puntos, o 3, Rangers no avanza. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Con esa gráfica que pusimos, con esa imágenes, de que acá Rangers simplemente se está armando para competir y para estar en la mitad de la tabla hacia arriba. Punto. Esa es la idea al final tanto del señor Segovia y la dirigencia de Rangers, porque si uno ve las temporadas, Rangers no baja del séptimo, sexto o décimo lugar. En la medianía de tabla, más o menos. Muchos dicen que Rangers necesita, pero vamos viendo qué pasa. Vamos saludando aquí. Hola Ricardo, bienvenido. Peña. Hola Ricardo, bienvenido. Hola Mauricio, Ricardo Mauricio, bienvenido. Hola amigos desde Rancagua, escuchándolo. Vamos Rangerito, apoyando siempre. No, sí estamos siempre apoyando. Acá estamos haciendo un análisis de esta primera rueda, un análisis un poquito en frío. Bueno, igual, ojalá Rangers mejore y ojalá Rangers traiga buena incorporación, de las cuales se han dicho algunos nombres, pero todavía no hay nada claro todavía, así 100% hay que decirlo. Pero como explicaba en delante, Rangers le cuesta poder ir por un ascenso, ya que la dirigencia, uno no sabe si es la dirigencia, el presidente, no aminoran mucho más allá, no tratan de ir más allá de lograr más cosas y eso te demuestra que Rangers estas 3 temporadas 2022, 2023, 2024 y hoy 2025 está ahí mismo. O sea, Rangers logra puntos, aunque gane, empate, pierda, se mantiene ahí, se mantiene ahí, se mantiene ahí. Es algo que no sale de ese lugar y como explicaba, Rangers bien sube 2 puestos o baja 1 o baja 2, o sea, no es algo constante de un alza, por lo menos en lo que hemos observado, de que Rangers uno pueda decir, no, Rangers mantiene una línea, mantiene una fisonomía, mantiene algo, no lo ha mantenido. Y lamentablemente este plantel que se armó hoy día, que se armó en esta temporada, es un plantel limitado. No son malos jugadores, estamos de acuerdo, no son malos jugadores, pero es un equipo limitado, que le faltan incorporaciones, le faltan jugadores, le falta equipo hacia adelante, de mitad de cancha hacia arriba. Y lo hemos dicho siempre, lo hemos comentado, lo hemos conversado, el equipo le falta jerarquía. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo por lo menos lo que he comentado siempre y lo he dicho, Rangers se armó un plantel para competir y no para subir. Y ahí las estadísticas y el gráfico lo demuestran que es así, no es solamente ahora, sino que ya temporadas pasadas también, donde Rangers nunca ha hecho un trabajo, como se puede decir, un proyecto por tratar de realmente vamos y subamos. El año pasado se estuvo a punto, es verdad, se estuvo a punto. Pero si ustedes observaron el año pasado, Rangers en los 15 partidos iba cuarto. Y al final del campeonato terminó tercero. En el 2022, recordemos, terminó séptimo. Y así, en el 23, 11º. Entonces no hay un equilibrio. No hay algo que tú digas, ya, ok, Rangers este año
Por ejemplo, el 2022 salió cuarto en las 15 fechas. 2023 salió séptimo. O sea, no hay un equilibrio, no hay un trabajo. En el décimo, por eso, sube y baja. O sea, es decir, 2022 terminó las 15 fechas cuarto. Después 23 décimo. 2024 salió cuarto. Es decir, ¿qué te está dando a entender? O sea, pongámonos pesimistas. Quiere decir que este 2025 Rangers estaría terminando décimo. ¿Por qué? Porque recordemos, Rangers va octavo, pero faltan los partidos del 5 y el 6 de julio, la fecha 13, donde se juegan los demás partidos. Recuerden que hubo solamente 2 partidos, ¿no? Y si se dan ciertos resultados, es muy probable que Rangers este 2025 termine en el 10º lugar, igual como fue en el 2023. Entonces, Rangers está teniendo una campaña buena una vez al año. Salta un año bueno, otro año malo. Un año bueno, un año malo. Así está Rangers en estos momentos. Por eso les digo, este 2025 hay que ver el 5 y el 6 de julio, cuando se termine la fecha y ahí se termine la primera rueda de la primera vez, ver en qué posición termina Rangers. Si se dan ciertos resultados, volviendo a explicarlo de nuevo, Rangers puede quedar décimo y puede quedar, si es que fuéramos muy pesimistas, 12º. Así está la cosa. Ese es el análisis. Hola José, bienvenido José Zapata, bienvenido todos. Sí, es que a ver, lo que pasa, José, a ver, acá también hay algo que aquellos que me han seguido a través de mis redes sociales en YouTube, yo hace como, a ver, un par de meses atrás, yo hice un video sobre la condición en que está Rangers. Yo lo dije, Rangers a final de año 2025 tiene proyectado una deuda de 500 millones de pesos, proyectado en su balance. Es decir, esa proyección que te da a entender que tú no puedes contratar muchos jugadores. No puedes contratar jugadores, por decirlo en cierta forma, clase A. ¿Entiendes? No puedes contratar jugadores que te salgan un poco de ese presupuesto que ya tiene Rangers en ese sentido. Por eso les cuesta mucho contratar jugadores. Por eso les cuesta mucho buscar y buscar y buscar. Porque Rangers se tiene que basar en un presupuesto. Y ese presupuesto no lo tiene. Entonces, no podemos pedir tampoco, no sé, por decir de cierta forma, a Messi. No puedes. Tienes que traer un jugador más o menos que sea bueno y que sea calado. ¿Cuál es el problema acá? Lo que conversábamos en delante. Hay jugadores que no han dado la talla. Yo no sé ustedes qué jugadores para ustedes no han dado la talla hasta ahora en Rangers. Yo por lo menos tengo 3. No sé ustedes cuántos tendrán. Verdugo, uno de ellos, que al final tuvieron que rescindirle contrato. Mucho gusto, gracias, hasta luego. El otro que no ha rendido, en mi opinión, es Sotelo. Sotelo para ser goleador, o sea, para jugar en la Ulecon, en los demás equipos,
Hay muy poco lo que ha rendido Sotelo en ese sentido. ¿Qué otro jugador podemos nombrar que no te ha rendido en esta primera fecha? Podríamos hablar de, algunos dirán, Gastón Rodríguez. También, Gastón Rodríguez también no ha sido de mucha seguridad este campeonato. Ha cometido muchos errores. Otro de los chicos que también uno podría decir que no ha rendido lo que uno esperaba podría ser San Juan. Para como venía antes, San Juan también no ha aportado mucho. Pinto también, Rodrigo, gracias también, Pinto. Exacto, Pinto también. O sea, ahí tú ya tienes 4 o 5 jugadores. Ahí tú ya tienes 5 jugadores. O sea, tienes ya más o menos una base que no te han rendido esta temporada. Que no te han jugado, no te han hecho una buena presentación, que han quedado en deuda, que han quedado como uno diciendo, a ver, ¿a qué te traje? Como dicen por ahí, ¿a qué te traje? Entonces, con 3 jugadores, si tú tienes 5 jugadores que no te han rendido y vas a tener 3 incorporaciones, no son refuerzos, incorporaciones, a ver si Rangel le sirve. Porque también tenemos que hablar de Jorquera. Jorquera también se trajo como un referente que podría mejorar. Es cierto, ha mejorado el equipo con Jorquera, pero Jorquera todavía le falta todavía. Y tampoco Jorquera está como para 90 minutos. Jorquera no está para 90 minutos. Está bien para medio tiempo, jugar un rato, pero para 90 minutos Jorquera no está todavía. Entonces, ahí va el tema, chicos. Un Ranger que va a tener que bregar mucho. Un Ranger que, según la estadística y la gráfica y todo lo que hemos mostrado, más de la mitad hacia arriba no va a llegar. Que cuando le fue bien fue cuando la primera rueda terminó entre el tercero y el cuarto lugar. Porque las demás temporadas, cuando terminó 10º y ahora 8º, vamos a ver qué pasa, pero 10º tampoco logró mayormente. Y ver qué es lo que pasa. Un Ranger que va a tener que bregar mucho, va a tener que bregar mucho y va a tener que bregar mucho. Y el consejo es simplemente no ilusionarse para no tener que decepcionarse. Lo que siempre he dicho yo. No ilusionarse para no tener que decepcionarse. Así que este ha sido un pequeño en vivo chiquitito porque hace mucho frío. ¿Ah? Pero la idea era comentar esta primera rueda donde Ranger quedó en 8º lugar a la espera de los demás partidos del día 5 y 6 de julio. Ranger quedó 8º con 19 puntos, para que lo recordemos. 4 partidos ganados, partidos empatados 7. Ahí está, perdón, ahí sí. 8º lugar, 19 puntos, 15 partidos jugados, 4 ganados, 7 empatados, 4 perdidos. Goles a favor 20, goles en contra 19. En total, vamos a ver qué es lo que pasa con el conjunto rojinegro. Ahora vamos a verlo. Vamos a ver una planilla. ¿Cómo le ayuda a Ranger? ¿Cómo le ayuda a Ranger de local y de visita su porcentaje? Vamos a ver, déjenme abrir aquí.
para que veamos cómo le ha ido a Rangers, tanto de local como de visita, en estas 15 fechas. Déjenme ver. Así con Rangers, chicos. Vamos a ver aquí la gráfica. Aquí está. Ahí tengo la gráfica. Ya. Rangers entonces, estas 15 fechas, y aquí vamos a la parte, por eso les digo la parte medular, ahí los datos, por eso es lo que comento. Estas 15 fechas Rangers tiene en general 42%. Ese es su porcentaje general de las 15 fechas. De local Rangers tiene un 19,5% en estas 15 fechas. Y de visita Rangers tiene un 62,5%. Es decir, Rangers le ha ido mejor de visita que de local. Y en general tiene un 42%. Bastante bajo, no llega ni siquiera al 50%. Así que ahí está la explicación de por qué Rangers va en estos momentos en el 8º lugar de la tabla de posiciones. Por eso Rangers va donde va. Por eso cuando uno dice que Rangers no tiene los argumentos futbolísticos para ascender, es esto te lo está diciendo. Porque todo equipo que asciende tiene arriba del 50-60%. Rodrigo Dice Pinto hizo campañón el año pasado y firmó en Rangers y se apagó. Sí, es lo que pasa en todos lados, amigo Rodrigo. Sí, eso es lo que pasa. Por eso, algo pasa, pero acá Rangers no infla, como se dice. Por eso las estadísticas te lo están diciendo claro. 2022, 2023, 2024, Rangers estuvo ahí nomás. La única campeonato bueno que uno puede decir, sí, Rangers fue el año pasado, cuando casi ascendió. Que fue, pero Rangers terminó tercero. O sea, tuvo la oportunidad porque jugó la liguilla. Pero en general, si uno lo mirara como un campeonato de corrida, hace un campeonato completo, sin liguilla, sin nada, Rangers salió tercero. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Así que vamos a ver qué va a pasar con Rangerito, pero como les digo, mejor no ilusionarse para no tener que decepcionarse. Bueno, chicos, hace frío, así que hay que ir a acostarse, a tomar algo caliente, porque las temperaturas están muy bajas aquí en Talca. Anuncian que van a haber grados bajo cero, así que a prepararse para este invierno. Y fue un pequeño resumen más que mal de esta primera rueda de Rangers. Y acá la responsabilidad tiene nombre y apellido, y yo creo que todos lo sabemos. Acá no es, yo creo que más que la parte económica, que también influye, estoy de acuerdo que también influye, pero acá es una cosa de tener un poco de visión. Yo creo que acá los dirigentes que hay en estos momentos no tienen a lo mejor esa visión, a lo mejor, o esa suspicacia de ver realmente, y a veces se guían mucho por lo que escuchan, o por lo que se conversa, o por lo que ellos mismos saben, o como se dice, los amigos de los amigos. Entonces, es un Rangers que mientras no se estructure bien, no se ordene bien, Rangers va a seguir con los mismos baches,
un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo. Si el 22 fue, va uno por uno, o sea, no es por ser mala suerte, pero si se da lo que se ha dado en las otras temporadas, Ranger este año debería ser un año malo. Debería. Pero vamos a ver qué pasa. Ya pues chicos, los dejo. Un abrazo grande. Gracias a los que me acompañaron esta noche. Cuídense, abríguense, porque hace mucho frío y el clima este invierno aquí en Talca va a ser bien complejo. Así que gracias a ustedes por el análisis cuando ya termine la primera rueda en general y ahí vamos a hacer ya un análisis un poquito más completo y más compacto. Un abrazo chicos, cuídense, saludos, chao y suscríbanse al canal, apóyenlo para que así podamos seguir creciendo día a día. Un abrazo, chao.